para poder distribuir el fluido a través de un sistema de tuberías a presión. Hemos hablado de límites mínimos y límites máximos, ¿cierto? Generando como un mínimo 0.5 metros sobre segundo, un máximo 2.5 metros sobre segundo. Eficiencia, generalmente trabajamos para los sistemas de bombeo, una eficiencia, digamos que estamos bien cuando trabajamos un 80%, mínimo del 60%, porque ya sabemos, de acuerdo a los temas que vimos, que hay unas pérdidas volumétricas, que hay unas pérdidas por fricción, entonces hay pérdidas de energía, por lo tanto el sistema no funciona al 100% de su potencia, de su volumen, de su altura de elevación. El rendimiento volumétrico, entonces, es el cociente que se obtiene al dividir el caudal que recibe la bomba y el caudal que en teoría debiera distribuir. Hablamos de rendimiento volumétrico porque ya les dije, hay unas pérdidas o pueden ocasionarse pérdidas al interior del sistema. Y el rendimiento mecánico, pues me habla de las pérdidas de energía mecánica por pérdidas en cuanto a la velocidad, a la potencia del motor, por rozamiento, por fricción del caudal con las tuberías. Un término importante también que podemos tocar aquí es la cabeza o la altura neta positiva de aspiración o la cabeza de energía, y está relacionada con la temperatura del agua y la temperatura de vapor. Afecta el sistema en cuanto a la succión y debo tenerla en cuenta para que no surjan procesos de cavitación, que ya lo veíamos antes, es esa producción de burbujas al interior del sistema que al implosionar pueden generar erosión en la tubería, en los álabes o en los componentes de la bomba, generando que se degenere y generando pérdidas también de la eficiencia. Esa cabeza positiva de succión debe compararse la disponible con la requerida. Entonces, la disponible debe ser mayor o igual a la requerida más 0.5. Yo les voy a explicar cómo se va a calcular la requerida, porque la disponible depende del fabricante y depende del tipo de bomba que nosotros tengamos. La clasificación, hablábamos de bombas hidrostáticas y hidrodinámicas. Entonces, de las hidrostáticas definimos las bombas de desplazamiento positivo o volumétricas, que dijimos que eran sistemas de bombeo intermitentes que funcionaban como un circuito, que eran bombas que dejaban un fluido intermitente, ¿cierto? Mientras que las hidrodinámicas, hablábamos de bombas centrífugas que funcionaban a unas revoluciones por minuto de manera constante a través del movimiento de un rotor por la potencia de un motor. Entonces, las bombas de desplazamiento positivo, explicaban ustedes como ejemplo las bombas compuestas por pistones, sobre todo las bombas de lóbulos o engranajes también, que generan un flujo intermitente, que tienen algunas pérdidas volumétricas y tienen algunas ventajas sobre las rotodinámicas o las bombas centrífugas, pero también están compuestas de una tubería de aspiración, de un rotor o eje, de un flujo dado a través de unas paletas, a través de un movimiento, una succión, una descarga o aspiración e impulsión. Ese es el sistema básicamente. En cuanto a las ventajas, pues las bombas de desplazamiento positivos pues son aplicadas para volúmenes pequeños, altas presiones, líquidos limpios, porque también hablaron de otras bombas que eran utilizados para fluidos más viscosos o que tuvieran partículas o aguas residuales. Las bombas que no son de desplazamiento positivo se pueden aplicar tanto para volúmenes pequeños y medianos, altas presiones y líquidos viscosos.
que esos términos ya los reconocen. La bomba centrífuga, entonces, es la que son las rotodinámicas, ¿cierto? Que aprovechan el movimiento de rotación de una rueda con paletas o rodete, alcanzando altas velocidades por la potencia de un motor, que generalmente es lo que calculamos. Estas tienen una tubería de aspiración, de succión, una tubería de descarga, que básicamente hacen parte del diseño. Es decir, debemos determinar cuál es el diámetro de succión, cuál es el diámetro de descarga. Eventualmente el diámetro de succión es mayor al de descarga. Y para definir cuál es la bomba, pues determinamos la potencia dependiendo de las pérdidas de energía que tenga el sistema y la altura a la cual yo deba elevar el fluido. Y las partes que ya las conocen, un elemento de aspiración, uno de impulsión, el rodete, los álabes, el eje, la voluta. Y una pregunta entonces que uno se haría es cómo selecciono la bomba con la que voy a trabajar. Entonces, las bombas se deben seleccionar de acuerdo a la altura que yo necesite generar en mi sistema, o sea, el flujo que yo necesite elevar, la cantidad de caudal, el rendimiento que yo requiera en la bomba, otros elementos como un fácil mantenimiento y bueno, la capacidad que yo tenga de adquirir energía para desarrollar mi sistema. Depende entonces el sistema del tipo de bomba, depende de la distribución de mi sistema, o sea, cuántas tuberías, cuántos puntos hidráulicos, qué pérdidas voy a tener, la elección de la bomba. Cuando yo reviso la bomba, debo tener en cuenta cuál es la potencia del motor. Eso es generalmente lo que yo reviso cuando selecciono la bomba. Dependiendo de mi bomba, dependiendo del fabricante, pues yo voy a tener una eficiencia, voy a tener un caudal y voy a tener una altura máxima de descarga del fluido, ¿sí? Entonces, eso va a estar relacionado con unas curvas que se llaman curvas características. Si, por ejemplo, yo voy donde el fabricante, voy a la página del fabricante, por ejemplo, Pedrolo, yo voy y entro y selecciono una bomba, yo al descargar la ficha técnica, pues voy a ver la curva característica. Y en la curva característica me va a decir cuál es el caudal que permite distribuir mínimo y máximo, lo cual debo relacionar, con la altura. Es decir, que si yo llevo un caudal de 100 litros por segundo, pues él de pronto me lo va a levantar a una altura determinada, pero si el caudal es de 200 litros por segundo, pues ya no me lo va a llevar a esa altura, sino a una menor. Eso depende del tipo de bomba que yo esté trabajando. Si mi bomba está trabajando con un motor de 650 revoluciones por minuto o de 720 revoluciones por minuto o de 800 revoluciones por minuto. Es decir, ellos hacen una ficha técnica, una curva característica que puede funcionar para diferentes bombas. Por eso diferencian, en este caso está A, por ejemplo, que ustedes ven ahí, la diferencia es por las revoluciones por minuto que maneja. Entonces va a variar el caudal y va a variar la altura. Yo obviamente debo revisar que mi curva cumpla con las condiciones de mi sistema. ¿Sí? Si yo lo que quiero elevar es los 100 litros por segundo a 20 metros, entonces no me va a servir una bomba de 640 revoluciones por minuto porque no me la está subiendo a los 20 metros, sino que me la está subiendo a los 15 metros, por ejemplo. Entonces yo necesito es una bomba de 720 revoluciones por minuto que obviamente va a tener una potencia diferente, ¿sí? Otra cosa ya es el rendimiento que tenga la bomba.
Entonces ya voy a esta otra gráfica que me va a marcar las revoluciones por minuto. Si yo estoy trabajando las 720, entonces estoy trabajando con esta curva 2 de 720 revoluciones por minuto, mi caudal de 100 litros por segundo, y con eso él me va a determinar la eficiencia. Me va a decir, usted está trabajando una eficiencia de 70%, de 60%, ¿sí? Eso depende del requerimiento que yo tenga. En cuanto a caudal y a la altura que yo necesite llevar el fluido, en esa altura debo tener en cuenta además las pérdidas de energía que se puedan generar. Entonces, bueno, ahí están relacionados los rendimientos, la altura del caudal. Esta es otra forma. Por ejemplo, aquí están graficadas las tres en una sola, tanto esta como esta. Acá simplemente está relacionado la potencia. Entonces, si me dice a mí que yo necesito trabajar un caudal de 100 litros por segundo con 720 revoluciones por minuto, pues la potencia de mi motor debe ser de 40 caballos, por ejemplo. Entonces, el fabricante me va diciendo, de acuerdo a la altura que yo necesito elevar mi fluido, de acuerdo al caudal que yo necesito entregar, cuál es la bomba que mejor se ajusta a esas condiciones. Y me permite ver, pues entonces, el rendimiento, ¿cierto? Y me permite ver entonces la potencia. Esa es la curva característica. La curva característica me permite a mí hacer una relación o conectar el tipo de bomba que yo tengo, el caudal que necesito impulsar, la altura a la cual necesito llevar mi flujo más las pérdidas por fricción y la eficiencia que yo voy a tener. Si yo tengo para ese caudal, para esa altura, una eficiencia muy bajita, pues entonces esa bomba no me sirve y entonces voy a tener que cambiar el diámetro de impulsión, voy a tener que cambiar el tipo de bomba, la potencia, que son condiciones de diseño. Generalmente busco la bomba que sea óptima para el sistema que yo quiero trabajar. Les decía que tenía que tener en cuenta cuál es la altura o la cabeza de presión requerida. Y eso también depende del fabricante. El fabricante a mí me dice, dependiendo de la bomba que yo tenga, el caudal que yo esté distribuyendo en mi sistema y la altura de elevación, cuál es mi nivel positivo de aspiración, ¿sí? El NPSH. Entonces, ¿cómo yo reviso el requerido? El disponible, entonces me lo entrega el fabricante, ¿cierto? Y depende del caudal, el caudal en litros por minuto o en litros por segundo, ya depende cómo ustedes lo quieran trabajar o la conversión que quieran hacer, la altura a la que yo voy a trabajar, pues entonces él me dice cuál es el NPSH requerido, ¿de acuerdo? A esa altura, a ese caudal, me indica cuál es el NPSH requerido. Puede ser una curva o puede ser una tabla que me indique ese NPSH requerido. Entonces, por ejemplo, si yo tengo unas condiciones de mi motor, unas condiciones de mi bomba, yo puedo saber cuál es esa altura neta positiva de succión. ¿Cuál es la que yo requiero? Entonces, voy a trabajar tanto en carga como en aspiración. Vamos a hacer un ejemplo para entenderlo mejor. ¿Cómo calculo el NPSH disponible? Entonces, la fórmula es 10 a la 5 por la presión del tanque. Si el tanque está al aire libre destapado, mi presión es 0, a menos de que yo tenga medida la presión a ese nivel. ¿De acuerdo? Por la presión de vapor del líquido a una temperatura determinada, pues entonces ahí vamos a tener una tabla que nos va a ayudar
a saber cuál es esa tensión de vapor a esa temperatura. Entonces depende si estoy trabajando a 10 grados Celsius, a 20 grados Celsius, hasta 100 grados Celsius. Me va a decir cuál es la tensión de vapor y me va a decir cuál es la densidad del agua en kilogramos sobre metro cúbico. Esos datos los voy a sacar de acá. Entonces, ¿yo qué necesito saber? La presión a la que está el tanque de almacenamiento y la temperatura ambiente. Cuando yo sé la temperatura ambiente, pues entonces puedo saber la temperatura del agua. La altura de aspiración. Yo voy a tener siempre dos tipos de sistemas de bombeo. Uno, cuando la aspiración está por encima del nivel de la bomba. Otro, cuando la aspiración está por debajo, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, en este caso, yo tengo la aspiración por encima, ¿cierto? Porque la bomba está por debajo del depósito del cual voy a succionar mi fluido. Siempre mi nivel de referencia va a ser el eje de la bomba. Ahí ese va a ser el cero, ¿sí? La entrada de mi bomba, ahí ese va a ser mi cero. Entonces yo voy a tener una altura de aspiración y voy a tener una altura de descarga. Realmente la altura a la cual yo necesito subir mi fluido, pues va a ser la diferencia entre la altura de aspiración y la altura de descarga. Esa altura va a variar si está por debajo del nivel de referencia de la bomba, la aspiración, ¿cierto? Si este es mi cero, pues en este caso voy a tener más altura entre el tanque de descarga y el tanque de aspiración. Esa altura va a ser mucho mayor. La altura real, pues es completa, ¿cierto? Esta va a ser la altura total a la cual yo necesito trabajar mi fluido, a diferencia de esta. Entonces, voy a tener esos dos tipos de sistemas. Un ejemplo, dice, se desea bombear agua a una temperatura de 10 grados centígrados. Ahí me está hablando de la temperatura contenida en un depósito al aire libre. O sea que yo tengo, este es mi depósito, está al aire libre, pero fíjate que él me está indicando la presión atmosférica. Me está diciendo, la presión atmosférica es de un bar. Ahí me está diciendo la presión atmosférica. Hubiera podido ser cero si no me lo indica, porque el tanque está abierto. Entonces está bien, yo hubiera puesto cero. Pero como me lo está indicando, pues la voy a tener en cuenta. Un bar son 10 metros columna agua. A una temperatura de 10 grados centígrados contenida en un depósito de aire libre, la altura de aspiración es de 4 metros. Fíjense entonces que esta es por debajo. Miren la bomba donde está. Aquí está indicada la bomba. La aspiración es de 4 metros, o sea, está por debajo el tanque del cual voy a aspirar mi caudal, mi flujo, está por debajo. Entonces la altura de aspiración es de 4, que es la que yo voy a restar, de 4, y la presión atmosférica ejercida sobre la superficie del líquido es de un bar. La pérdida de carga en la línea de aspiración con válvula de retención se estima en 1.7 metros. ¿Por qué hay pérdida de carga? Pues porque acá el fluido va subiendo, tengo unas pérdidas por fricción también, entonces tengo que tener en cuenta las pérdidas es desde ese punto. No solo de aquí para allá, sino que también tengo una pérdida de carga acá, entonces la voy a calcular. Nosotros ya sabemos calcularla. Entonces, bueno, eso en el ejercicio da 1.7 metros. Ya ustedes con sus tablas pues la tienen formulada. Simplemente es colocar el caudal que necesitan llevar, ¿cierto? Para poder calcular esas pérdidas. Entonces acá voy a resolver la fórmula. Me dice 10 a la 5, ¿cierto? Por la presión que tiene el tanque aquí es un bar. Lo coloco, y la presión de vapor, acuérdense que es dependiendo de la temperatura. Como la temperatura es de 10 grados centígrados, me voy a la tabla y veo que la tensión de vapor es de 0.12. Entonces traigo acá, como es 0.12 y en estas unidades está metro columna agua,
Entonces, 0.12 metros columna agua, los paso a bar. Como es 10, me da 0.012 bar, porque divido, ¿cierto? Un bar, porque es la presión atmosférica, hago la diferencia. Y aquí en el denominador tengo la densidad por la gravedad. Entonces, mi densidad es de 999.7, ¿cierto? O de 9.800 o de 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9.806 metros sobre segundo cuadrado. Si están utilizando esta tabla, pueden utilizar esta densidad. Yo utilicé la del agua, que es 1000 kilogramos metro sobre metro cúbico, que es la general, pero pueden utilizar la de la tabla. Estaría mejor. Por 9.806 metros sobre segundo cuadrado. Y resto la altura de aspiración, que son los 4 metros, menos las pérdidas. Y de esa forma calculo el nivel positivo de succión o de aspiración que tiene la bomba. Que cuando yo revise el de mi bomba, el que me entrega el fabricante, pues ese disponible debe estar por encima del requerido 0.5. Ese es el cálculo que se haría para evaluar el nivel positivo de succión o la cabeza de aspiración, para que funcione y para que no vaya a tener problemas de cavitación. No quiere decir que la bomba no vaya a funcionar, sí puede funcionar. Lo que pasa es que va a tener problemas de cavitación en lo consecutivo. Entonces, eso es uno de los elementos que uno tiene que chequear. Ahora, les decía entonces que podemos trabajar diferentes tipos de sistemas de bombeo. Este que estamos viendo aquí, donde el depósito de aspiración está por encima del nivel de referencia. Mi nivel de referencia es la bomba, mi punto cero es la bomba, ¿de acuerdo? Yo a partir de ahí tengo una altura de succión que yo le he puesto acá H sub S y una altura de descarga. Esta altura de succión está respecto del eje de la tubería de aspiración. Respecto del eje, vuelvo y repito, de la tubería de aspiración. De ahí mido mi altura de succión que está respecto de la lámina del agua del tanque. Este tanque acá no está sumergido entonces, ¿cierto? Puede ser un tanque que yo tenga almacenamiento, el cual está conectado al registro o al punto que me entrega el IVAL, ¿cierto? Con ese caudal yo alimento este tanque y voy a tener acá un volumen y ese volumen va a pasar por la bomba, o sea, lo aspira a la bomba y lo descarga en un tanque elevado. Ese puede ser una posibilidad o simplemente lo descarga hacia un punto específico, el que yo requiera. Necesito alimentar una ducha, un lavaplatos, un lavamanos, etcétera, ¿cierto? Tradicionalmente lo que nosotros hacíamos es, tengo un tanque, ese tanque se va alimentando, la bomba, descargo a un tanque elevado y de ese tanque elevado distribuyo por gravedad, ¿cierto? Pero puede pasar también que desde la bomba distribuya a presión a cada punto. Generalmente en esos casos también tengo un tanque elevado que me va a ayudar a mí como depósito por si se va el agua, ¿cierto? Siempre digamos que va a estar ese elemento alterno, depende también del sistema que ustedes estén trabajando, o puedo tener una combinación de bombas, ¿sí? Generalmente también puedo trabajar dos bombas, se requiere por temas de mantenimiento, por temas de funcionamiento, alterar o alternar más bien el funcionamiento de las bombas, que va a tener pues una caja que va a permitir la activación de la una o la otra dependiendo del caudal que yo requiera.
Entonces, en este caso, lo que quiero resaltar es que aquí la altura total a la que yo necesito llevar mi flujo es la diferencia entre la altura de descarga menos la altura de succión. Les voy a decir por qué. ¿Qué voy a tener acá? Tengo mi ecuación de energía planteada que yo ya conozco. Tengo Z1, que es la posición de mi tanque de almacenamiento o de mi depósito de aspiración, Z1 más HM, porque voy a tener la bomba y la bomba me va a entregar energía, no me va a restar, entonces voy a sumar un HM, ¿cierto? El HM que me entrega la bomba. ¿Y está dónde? En 1, porque me da energía. Este nivel del depósito también me va a dar energía porque está elevado, ¿cierto? Entonces es mi posición Z1 más el HM igual a ¿qué? Z2, la posición del tanque 2, la altura, ¿sí? Acá está descargando a través de esta tubería, entonces va a ir hasta ese punto. El eje que sea donde esté ubicada mi tubería, al eje de mi tubería de descarga, más las pérdidas totales. ¿Cuáles son las pérdidas totales? Ya me las sé. Pérdidas por fricción, pérdidas por accesorios, ¿sí? O sea que el HM requerido, ¿cierto? Porque eso es lo que yo necesito para calcular mi potencia. Acuérdense que potencia es peso específico por caudal por HM. Yo el peso específico me lo sé. El caudal que requiero me lo sé, entonces yo necesito saber el HM de la bomba, ¿cuál va a ser? ¿Sí? Entonces el HM de la bomba, ¿cuál va a ser? El HM de la bomba va a ser la diferencia entre el tanque de descarga y el depósito de aspiración. Esa altura que yo llamé aquí HT, esa altura. ¿De acuerdo? ¿Más qué? Lo que les decía ahorita, las pérdidas totales, es decir, pérdidas por fricción y pérdidas por accesorios generadas por la longitud de la tubería más los accesorios, ¿cierto? Por eso es que aquí coloco la ecuación que ustedes ya conocen, mi coeficiente C, ok, porque puedo utilizar tanto Darcy como Hasse. Yo ya sé que es 0.0827 por F por L sobre el diámetro a la 5, si estoy utilizando Darcy por mi caudal al cuadrado, ¿cierto? Si utilizo C con Hasse, bueno, entonces ya sé mi ecuación y voy a elevar mi caudal a la 1.85. Más, ¿cierto? Las pérdidas localizadas, que también es el C, ¿cierto? Pero en este caso para el accesorio, porque sí, es para Hassen, ese cambia un poquito, es como 8.27, ¿cierto? Por la sumatoria de K sobre diámetro a la 4, por caudal a la 1.85, pero si es por Darcy, pues entonces va a ser también de 0.0827 por la sumatoria de K sobre el diámetro a la 4, y ahí sí voy a elevar por el caudal al cuadrado. Entonces a esto se refiere esa C, ese coeficiente C con el caudal, este coeficiente CK con el caudal, a las pérdidas por fricción, a las pérdidas localizadas. Para este caso, donde el depósito de aspiración está por arriba. Pero está el caso también donde el depósito de aspiración está como por debajo, que es lo más común, porque generalmente yo mi depósito de aspiración lo hago subterráneo, generalmente lo hago subterráneo, ¿sí? Entonces esa altura va a estar por debajo. Si yo estoy diciendo, espérense que se descarga el computador. Si yo estoy diciendo que mi eje o mi cero es la bomba, entonces ese Z1, ¿qué sería? La posición de la lámina de agua de mi tanque de aspiración
pero esa altura no sería positiva, sino negativa, porque si esa tubería es el cero, esta tubería que conecta la bomba al cero, pues las medidas por debajo, las alturas por debajo serían no alturas sino profundidades, ¿cierto? Una altura negativa y para arriba o después de este punto sí tendría positivo, ¿cierto? Si estoy trabajando en un eje coordenadas, ¿cierto? Positivos y negativos. Entonces, por eso esta altura yo la voy a marcar aquí en mi ecuación de energía negativa, porque es que mi cero es la tubería de aspiración de la bomba. Ese es mi cero, ¿cierto? Entonces, esta altura sería negativa. Menos Z1, ¿qué es Z1? Pues esta posición, ¿sí? O esta altura, que llamo también altura de succión. Esta altura es negativa, menos Z1. Más HM, claro, porque es la energía que necesito para subir mi caudal, igual a Z2, estoy por arriba, Z2, ¿cierto? Vuelve y juega, más las pérdidas totales, pérdidas por fricción, pérdidas por accesorios. Entonces ya acá en el despeje de HM, yo digo que HM es igual a Z2, negativo pasa a positivo, más Z1, más las pérdidas totales. O sea que a diferencia del sistema de bombeo anterior, o digamos de ese planteamiento de sistema, en este caso mi altura total va a ser la suma de la altura de succión más la altura de descarga, no como en el caso anterior que iba a ser la diferencia entre la altura de descarga y la altura de succión, ¿cierto? O sea que aquí requiero un mayor HM porque mi altura es mayor. La succión, la descarga sumada, esta es la altura total. Y aquí la descarga menos la succión, ¿de acuerdo? Más las pérdidas totales. Eso debe estar claro. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Todo claro, ingeniera. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál es el sistema que ustedes van a trabajar? Si me preguntan a mí, ingeniera, ¿cuál es lo más recomendable? Lo más recomendable, o digámoslo, eso obviamente depende de a dónde lleguen, de qué estructura estén trabajando, de la ubicación, si tienen un cuarto de máquinas, si es un edificio, si es un conjunto residencial, ¿cierto? Pero lo que es más común es este tipo de sistema, porque vamos a tener un tanque subterráneo y eso siempre pues va a generar un buen volumen, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente tenemos nuestra casita de máquinas y pues si esto está subterráneo, pues esto puede estar acá bien cerrado, que generalmente es lo que hacemos, está bien cerrado y acá por debajo pues todo esto está lleno de agua, es mi tanque, ¿de acuerdo? Y con ese tanque pues alimento mi bomba. Algunos me preguntaban alguna vez, bueno, Inge, pero ¿por qué no tomas el caudal directamente del punto que entrega el IVAL? Porque puede que no sea suficiente lo que yo necesito aspirar para descargar acá. Yo no sé todo el tiempo cuál es el caudal que me va a entregar el registro. Va a variar dependiendo de las horas, ¿sí? De pronto en la noche, full caudal. Pero si estoy a mediodía o si estoy en la mañana cuando la gente está bañando, está saliendo, pues la presión y el caudal va a ser menor, ¿de acuerdo? Entonces de pronto no voy a tener la cantidad necesaria para aspirar y la demanda que requiere mi bomba, ¿cierto? Otra cosa es la bomba pueda que no funcione todo el tiempo. Yo puedo programar horas de funcionamiento de mi bomba, 8 horas, por ejemplo, ¿cierto? También se usa yo tener este tanque de almacenamiento pues como un depósito por si se va el agua de la calle, ¿cierto? La que entrega el igual, el igual, el suministro. Entonces, por eso no me conecto del agua que me entrega
el IVAL directamente. Siempre tengo tanques de almacenamiento. Ahora, también cuando el sistema se trabaja de esta forma, debo tener electricidad. Si no, depósito de almacenamiento en la azotea, así sea más pequeño de lo requerido para funcionar todo el sistema por gravedad, pero por lo menos un depósito que me ayude a alivianar mientras se va el agua es lo recomendable. Y tener pues que me genere energía, por lo menos por un tiempo, ¿no? Porque si se va la luz, pues la bomba no les va a funcionar, ¿cierto? Porque pues generalmente trabaja con 12 voltios, entonces también hay que tener disponible energía para que funcione este tipo de sistemas. Si no, pues muy chévere por gravedad, simplemente me conecto de la calle, un tanque de almacenamiento que me va llenando y me va distribuyendo por gravedad y eso no tiene pérdida y pues ahí no va a utilizar ninguna bomba. Lo único que debe tener es que la presión con que llega el caudal, pues obviamente pueda entregarle hacia la parte alta y eso ustedes ya lo saben hacer, que es qué presión me llega a la calle, pérdidas por fricción, la altura y eso le tiene que dar más energía de la que tiene disponible, ¿de acuerdo? Menos energía de la que tiene disponible, ¿cierto? En este caso que estamos trabajando, no hay la energía suficiente, ¿cierto? No tengo la presión suficiente, es decir, la presión de la calle más las pérdidas por fricción son mayores son menores a la energía que requiero para que funcione mi sistema. No me está dando la energía que yo requiero para que funcione mi sistema. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Pues al ser menor, voy a tener que tener una energía alterna, que esa energía alterna pues va a ser un sistema de bombeo, porque no cuento con la energía suficiente. La presión no me da y pueda que llegue con la presión necesaria, pero tengo pérdidas por fricción y pérdidas por accesorio. Entonces no me alcanza a llegar mi flujo hasta el tanque de almacenamiento. Necesito una bomba, ¿sí? ¿Cómo determino mi caudal? Generalmente, pues eso depende de la temperatura que se esté trabajando, la zona en la que yo trabaje y el nivel de complejidad del sistema. Si yo estoy trabajando el sistema de distribución de agua para una escuela, para un hospital, para un centro de recreaciones, para una casa, entonces eso depende del nivel de complejidad. Yo puedo tener un nivel de complejidad alto, ¿cierto? Y puedo tener una temperatura entre, pues más caliente, pues yo voy a necesitar dotar con más caudal esa zona, obviamente. Entonces se diferencia dotación neta máxima para poblaciones con clima frío, dotación neta máxima para poblaciones con clima cálido. Y está pues por litro habitante día. Ustedes pueden buscar en la RAS, dependiendo del nivel de complejidad, explica exactamente cuáles son los niveles de complejidad y eso depende del uso que se le vaya a dar a la estructura, ¿sí? Sea bajo, medio alto o alto. Depende del uso que usted le vaya a dar a la estructura. Y bueno, el clima, frío, templado, también depende de la zona donde usted se vaya a ubicar. Entonces yo puedo hablar de una dotación de 150 litros habitante día, por ejemplo. O yo puedo trabajar una dotación de 125 litros habitante día, ¿de acuerdo? Entonces, lo otro que yo necesito saber es qué tipo de vivienda voy a trabajar o si es un edificio de apartamentos, cuántos pisos tiene, cuántas unidades habitacionales tiene cada piso, ¿sí? Porque puede en un piso entonces haber 5 apartamentos, ¿sí? Entonces van a ser 5 apartamentos. Entonces ya yo teniendo cuánto requiero por litro habitante día, fíjense que esto es por unidad de habitante. Entonces generalmente uno trabaja por habitaciones. Si el apartamento tiene 3 habitaciones,
uno calcula que más o menos hay 2 personas por habitación, ¿cierto? Porque siempre nos vamos por exceso. Tener en cuenta entonces los pisos que yo voy a trabajar, si son 5 pisos, por ejemplo, en mi edificación, pues voy a trabajar los 5 pisos y cuántos apartamentos por piso, entonces digamos que hay, no sé, 5 apartamentos por piso. Entonces, para poder sacar esa dotación, pues voy a hacer la evaluación de todo eso. 5 pisos, 5 apartamentos por piso, 3 habitaciones por apartamento y voy a calcular 2 personas por apartamento. Y de ahí sí voy a multiplicar por la cantidad de litros habitante por día, ¿cierto? Entonces voy a, digamos, si yo estoy trabajando 150, pues voy a multiplicar 150 litros sobre habitante por día. Y ahí voy a tener mi registro de caudal, ¿sí? En litros, obviamente. Pues esa operación la pueden hacer en Excel, ¿cierto? Entonces vamos a tener acá, digamos, como las condiciones. Digamos, yo voy a tener una edificación, es un edificio. Entonces, número de pisos. Entonces, digamos que va a ser una edificación de 5 pisos. Apartamentos por piso. Entonces, digamos que voy a tener 5 apartamentos. Voy a tener en cada apartamento esto sobre. En cada apartamento voy a tener 3 habitaciones, estoy inventándome cualquier edificio, digamos que va a ser así. Generalmente, pues, en los edificios la realidad es que varía, ¿no? El número de habitaciones. Hay algunos apartamentos más pequeños que pueden ser de 2. Entonces, en ese caso, lo que ustedes pueden hacer es número total de habitaciones por persona. También lo pueden hacer así. Y acá vamos a suponer, digamos que esto es a modo de diseño, 2 personas por cada habitación. ¿De acuerdo? Todo esto lo vamos a multiplicar y la dotación de nosotros, entonces va a ser de 150, eso también ya depende del nivel de complejidad que ustedes estén trabajando, de 150 litros, dije que era la unidad, litro habitante día. ¿Cierto? Entonces acá ya voy a tener todo el caudal que yo necesito a través de esta operación. Todo esto lo vamos a multiplicar. ¿Cierto? Entonces ahí me está diciendo que yo necesito un caudal de 22.500 litros por día. Eso es lo que me está diciendo, ¿sí? Porque tengo 5 pisos, porque tengo 5 apartamentos por piso, porque cada piso tiene 3 habitaciones, por decirlo así, y suponemos 2 personas por cada habitación. Digamos que ese es el planteamiento que uno puede llegar a hacer generalmente. Y mi dotación de 150 litros día, o sea que yo necesito 22.500 litros por día.
Entonces eso es lo primero que voy a hacer. Ahora voy a determinar mi caudal, ¿cierto? Entonces como yo tengo esta unidad, la tengo en litros días, pues yo puedo pasar esos litros días, por ejemplo, a metros cúbicos hora, ¿cierto? Pero yo no voy a trabajar, yo voy a trabajar dependiendo de las horas que voy a estar suministrando el caudal. Yo puedo trabajar, por ejemplo, 8 horas, ¿cierto? O puedo trabajar las 24 horas y va a estar funcionando todo el tiempo. No suele suceder, podemos trabajar las 8 horas también. Entonces lo que voy a hacer es mi conversión, ¿de acuerdo? Entonces nosotros ya sabemos hacer la conversión. Eso en metros cúbicos hora, entonces ¿cuánto nos da? Si yo estoy trabajando 22.500 litros por día, entonces yo puedo decir por 1000 litros, ¿cierto? Que es un metro cúbico por un día y le voy a poner 24 horas de ese día, ¿cierto? ¿Cuánto nos daría esa conversión? 22.500 dividido en 24.000. .9375. Si ponemos a trabajar la bomba 8 horas, entonces tendríamos acá 8.000, 2.8125 metros cúbicos por hora. Y estuviera trabajando mi bomba 8 horas, ¿cierto? Estos 8.000 serían 8 horas de un día, 1000 litros de la conversión de 22.500. Sería 2.8125 metros cúbicos por hora. ¿Listo? Sí, señora. Ahora, yo debo trabajar en mi tanque lo que yo requiera al día, ¿sí? Lo que yo requiera al día, no a la hora, como lo acabé de hacer acá, sino lo que yo necesito en el día. O sea, yo finalmente voy a necesitar un caudal en mi tanque de 22.5 metros cúbicos por día. Eso es lo mínimo que yo debo tener en mi tanque, ¿sí? Entonces, mi tanque elevado es 1/3 o debe tener un volumen 1/3 de ese caudal. O sea, el tanque elevado debe ser de 7.5 metros cúbicos, ¿sí? Porque esa es la unidad que tengo ahí, de 7.5 metros cúbicos. O sea, es un tanque grandísimo de 7.500 litros. No suele suceder porque necesitaría reforzar mi placa. Puede pasar, ¿no? Pero, o lo que podemos hacer es distribuir en tanques más pequeñitos. Tanques de 500 litros, por ejemplo, tanques de 250, ¿sí? En este caso sería un tanque muy grande, imagínate. Y si no es un tanque plástico, entonces pues tendría que generar un tanque elevado con ese volumen, que también va a pesar muchísimo. Generalmente suelen no optar por los tanques plásticos porque no tienen una larga vida útil.
pero pues son más económicos. Entonces puede ser un tanque en concreto, pero si ustedes revisan planos, pues entonces debe haber una placa reforzada donde pueda reposar. Si no quieren, que yo haría en este caso, el tanque me da muy grande, puedo tener un tanque de depósito por 3.000 litros y más bien utilizo un sistema de bombeo directo a cada punto. Pero pues eso depende, que generalmente es como, esperen que estoy gritando más de lo, porque está la puerta abierta. Creo que ya mejora. Que si no, pues, por ejemplo, ustedes en un conjunto generalmente ven, o bueno, un edificio así alto, con muchos apartamentos, ve uno un tanque, que es el tanque de reserva, o sea, por si se va el agua, tenemos ese tanque de reserva, y ya el funcionamiento de todo el sistema es directamente a través de bombeo, o sea, sube por una tubería y va entregando a los diferentes puntos, o dos bombas y va entregando a los diferentes puntos. ¿Qué sí debo tener? El tanque subterráneo, ¿cierto? Y ahí en los ejemplos ustedes los mostraban. Estas bombas están conectadas al tanque. Siempre hay un tanque, no directamente desde el punto, sino siempre hay un tanque. Ese tanque, que es el tanque subterráneo, es 3/4 de ese volumen. 22.5, ¿cierto? $16.88 metros cúbicos. ¿Sí? Ese es el volumen que me tiene que generar ese tanque. A ver, ¿qué dimensiones tendría? Pongámosle medidas, más largo que ancho. Por 6 por 2. Por ejemplo, yo le pongo 1.50, ¿cierto? La base, 1.50 por 6 por 2 de alto me da 18. Voy a ponerle menos altura. 1.50, pues es un tanque, ¿no? Y está subterráneo, entonces tampoco es que sea, ¡oh, qué alto, ingeniera! 1.50, voy a ponerle altura por, ¿cuánto dije de ancho? También 1.50, pongámosle 1.50, creo que me queda muy ancho. 1 por 1.50 por 6. Queda 1.50 por 6 por 1.50, 13.5. Un poquito más alto, 1.50 por 6 por 2, 18. Vamos a poner 20 por 6 de ancho, esa es la base, por 1.80, pongámosle de alto. 12.92. 16.2. Ahí está bien, tampoco me va a quedar al borde de la lámina de agua, ¿no? La lámina de agua siempre va a quedar un poquito por debajo. Entonces esta medida está bien. Por eso es que son subterráneos, ¿no? Son tanques grandísimos. Entonces generalmente son subterráneos, no siempre.
dentro de los ejemplos veíamos unos que se veían las bombas ahí, se veía el tanque al lado. Entonces, bueno, depende de tu espacio, depende de la cantidad de caudal, depende del suministro que necesites hacer. Ahora, 150 litros día, acuérdense, el nivel de complejidad alto y es cálido. Generalmente uno trabaja a 120, reduce bastante. Si yo pongo 120 acá, son 18.000 litros día, ¿ya? Entonces va a variar. Y acá, este 22.5 sería 18. Y bueno, acá ya tenemos 6, acá ya tenemos 13.5. Entonces, el nivel de complejidad, el número de apartamentos, el número de pisos, pues va a ir variando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso para que lo tengan como en cuenta. Entonces ya ahí calculé el tanque elevado, el tanque subterráneo, la dotación. Vamos a revisar ahora los diámetros, ¿sí? Entonces, tanque superior 1/3, tanque subterráneo 3/4. Ahora los diámetros. El diámetro de descarga. Entonces, generalmente vamos a trabajar la descarga para 2 horas de llenado y vamos a trabajar una velocidad de 2.5 metros cúbicos. Una velocidad de 2.5 metros cúbicos. Una velocidad de 2.5 metros sobre segundo, que sería como mi velocidad máxima. Y con eso, pues voy a calcular el diámetro. ¿Cuál es el caudal que yo necesito alimentar en este ejercicio? ¿Cuál es el caudal que yo necesito proporcionar? 7.5, ¿cierto? Que es el tanque elevado. Ese sería mi caudal. El caudal sería de 7.5 metros cúbicos, ¿cierto? Aquí estoy trabajando un caudal de 7.5 metros cúbicos día. Entonces yo necesito un caudal de 7.5 metros cúbicos. Yo para determinar mi diámetro, entonces yo digo que caudal es igual a la velocidad por el área. Estoy diciendo que voy a trabajar una velocidad máxima de 2.5 metros sobre segundo por el área, que el área sería pi cuartos por el diámetro al cuadrado. El diámetro es lo que es mi incógnita, ¿cierto? Como esta unidad la tengo metros y esto tengo en segundos, por eso es que yo digo, ¿en cuánto tiempo es que yo necesito llenar el tanque? Voy a ponerle 2 horas, ¿cierto? Entonces ahí es donde hago mi conversión. Si yo necesito 7.5 metros cúbicos, yo debo asociarlo a esas 2 horas de llenado. ¿Sí? Entonces voy a cambiar estos metros cúbicos día, ¿cierto? Y voy a pasarlo a horas. Por eso ya lo tenía acá, que eran 2.81 metros cúbicos hora, ¿de acuerdo? Entonces serían caudal 2.81, pero eso es para 8 horas. Vamos acá, 2 horas, serían 11.25. 11.25 metros cúbicos por hora. Ya les pongo la ecuación. Sería mi caudal, 11.25 metros cúbicos por hora. Coloquemos acá para efectos de la fórmula. Acá la velocidad, que sería 2.5. Si tengo esto en puntos, sí. 2.5, coloquemos acá velocidad. Metros sobre segundo. ¿Y el área? Que es pi cuartos por diámetro al cuadrado. Y lo que vamos a despejar,
Voy a poner, creo que así no entienden tanto, entonces voy a poner los números por acá abajo. ¿Cierto? Velocidad por área es caudal. Esta es velocidad, esta es área, este es el caudal que yo necesito en 2 horas para llenar y de acá voy a despejar mi diámetro. ¿Cuánto les da? Sería 4 por 11.25 sobre 2.5 por pi raíz, ¿cierto? 11.25, 4 pasa a multiplicar, 2.5 a dividir y pi a dividir. Sería igual raíz de 4, voy a abrir paréntesis. Claro que no, ya ahí abrió, voy a mirar. 4, a ver si a ustedes les da lo mismo. 11.25 sobre 2.5 por pi, ¿no? Abro y cierro, ¿cierto? Creo que eso sí que funciona Y cierro de nuevo. $2.39. Algo pasa porque está dando muy grande. Ya. Que puse el caudal total. Y no, obviamente no. Estoy llenando es mi tanque elevado, no el caudal total por día. O sea que aquí serían, ¿cuántos metros cúbicos? 7.5, ¿cierto? Porque son 1/3 del total. Entonces serían 7.5. A ver, revisemos las unidades. 22.5 metros cúbicos, sí, 7.5. Porque estoy llenando, acuérdense que estoy determinando el diámetro, es de descarga, ¿sí? Entonces yo, diámetro de descarga, necesito llenar un tanque con 7.5 metros cúbicos, ¿cierto? Y divido, ok, acá estaba mal porque también estoy dividiendo estaba haciendo la conversión de litros a metros cúbicos, ya aquí lo pasé a metros cúbicos, estoy en metros cúbicos, ¿cierto? Y esos 7.5 metros cúbicos, pues los quiero trabajar en horas, ¿cierto? Lo quiero hacer en 2 horas, llenarlo, ¿cierto? Entonces acá, otra vez, mi caudal, entonces ya no sería 11.25, sigo viendo muy alto, vamos a ver, 3.75. Porque 4 está bien, la velocidad está bien, sí. 1.38, estoy dando muy alto. 7.5 metros cúbicos. Creo que hay que hacer la conversión, 7.5 metros cúbicos
Esos 7.5 metros cúbicos están en día. Por un día, vamos a trabajarlo, que tiene 24 horas, ¿cierto? Entonces dividamos 7.5 en 24. Punto 3125. Metros cúbicos por hora. Punto 39. Eso sí podría ser un diámetro. ¿Qué hice? Dividirlo en las 8 horas, en las 24 horas, en el día. O sea, trabajando el día completo, porque si no me queda muy grande. Entonces eso sería punto 39 metros, o sea, 39 centímetros. Miremos a ver, 39 centímetros dividido en 2.54, 15. Sigue quedándome muy grande. Bueno, sigue quedando muy grande porque serían como 15 pulgadas. Velocidad, ¿será que estoy haciendo alguna operación mal? No. Una pregunta. Dime. La velocidad que es en metros por segundo no se debería convertir a metros por hora también. Ah, esa unidad está mal, sí. Sí, revisemos la unidad. Que porque si está en metros cúbicos por hora, pues la velocidad que es en metros por hora también. Sí, tienes razón. Ahí está, ahí. Entonces voy a revisar mis unidades. Esto sería metros cúbicos por hora. Estos 4 no tienen unidad. Esto es pi y esto es metros sobre segundos. Sí, podemos pasarla. Podemos pasar las horas a segundos también, ¿cierto? Por una hora que tienes 3.600 segundos, más bien, es que ya la tengo por acá, Sí, dividido señora. en 20, dividido en 3.600. Sí, es esa unidad, 3.600. Ahora pueda que me quedes muy pequeña. Entonces ahí sí puedo trabajar el tema de las 2 horas de llenado, o sea, reducir el tiempo en el que está funcionando la bomba. Es mucho mejor. Entonces mi caudal es este. Voy a amarrarlo de acá para si le hago alguna variación. Sí, exacto. Entonces el tiempo ya está muy bajito. Entonces ahora sí puedo reducirle mis horas. Voy a trabajar 8 horas. Miremos, punto 011 metros, ¿cierto? Si son punto 011 metros, vamos a pasarlos a pulgadas. ¿Cuánto me daría ahí en pulgadas? Me da punto 5 pulgadas, más o menos. Porque una pulgada son 2.54 centímetros, ¿cierto? Entonces esos punto 011 por 100 sobre 2.54. Me da punto 43, o sea, puedo trabajar menos horas. Vamos a ponerle las 2 horas que yo quería. Entonces es poquito, pero pongámosle las 2 horas que yo quería. Punto 023. Entonces sería punto 023 por punto 054.
0.9 pulgadas. Entonces esto ya está mejor porque me daría pues más o menos lo que uno trabaja, que es 1 pulgada. Esto está en metros, ¿no? Que fue lo que acabamos de hacer. Esto está en metros. Y esto pues es pulgadas. Ponerlo con otro colorcito. Listo. Este es el diámetro de la tubería de descarga. Este es el diámetro de la tubería de descarga. Y el diámetro de la tubería de aspiración. Voy a ponerles acá descarga. Y el diámetro de la tubería de aspiración es el inmediatamente superior. Entonces vamos a trabajar 1,5. ¿Sí? Si este no hubiera dado 1,5, pues 2. El inmediatamente superior. ¿Listo? Al fin lo dejé 2 horas, sí, perfecto. Eso es. Eso es lo que generalmente pasa. Acá, digamos, como nos dio 0.9, lo que podrían hacer es recalcular la velocidad para que no les vaya a exceder los 2.5. Pero pues en ese caso no va a pasar porque lo que hice fue que ampliar el diámetro. O sea que les va a dar menos de 2.5, mejor, ¿vale? Pero si tienen ese problema, siempre pues verifiquen cuál es la velocidad que van a tener. En mi caso no pasa nada porque la amplié, entonces amplié el diámetro, ¿cierto? Entonces, pues la velocidad va a cumplir con el rango que yo necesito. ¿Preguntas? Está clarísimo. Muy bien. Está bien. Ok, entonces ahí ya sabemos, digamos que esa es la parte de diseño, que cuánto caudal necesito en el tanque elevado, cuánto caudal necesito en el tanque inferior, cuál es este diámetro de tubería y cuál es este diámetro de tubería. Ya, muy bien. Ahora, bueno, ingeniera, pero necesito saber cuál es la potencia que necesita la bomba, ¿cierto? Entonces, potencia, acordémonos de la ecuación de la potencia. Potencia es igual al peso específico por el caudal por el HM, ¿cierto? Entonces, peso específico me lo sé. Bueno, si ustedes quieren trabajar con la temperatura, que es el deber ser, con la temperatura determino mi peso específico. El caudal ya me lo sé, ¿cierto? Porque yo sé cuál es el caudal con el que voy a trabajar. Lo he acabado de calcular. Y ahora el HM. ¿Cuál es el HM que yo voy a trabajar? Entonces el HM que yo voy a trabajar va a ser la altura total, esta altura. O sea, dependiendo del sistema que yo estoy trabajando, la succión más la descarga más las pérdidas totales. Y con eso hallo la potencia de mi bomba. O sea, yo aquí necesitaría, en este ejercicio que estoy haciendo, pues cuál es la altura total de mi edificio de 5 pisos. Pongámosle que es de 2 metros cada piso, pongámosle. 5, eso da como 13 metros, más o menos, ¿sí? Pero a esos 13 metros desde el nivel del piso, súmele la aspiración, que de cuánto sea la aspiración, digamos 1 metro, 14 metros, más las pérdidas por fricción completas, desde que aspiro hasta que descargo, ¿sí? Ese sería mi HM. ¿Por cuál caudal? Pues el caudal que yo necesito descargar, ¿cierto? Este caudal que yo estoy trabajando
de 7.5, ¿cierto? Por el peso específico. Y con eso determino la potencia de mi bomba. Entonces acá el HM depende de la altura de descarga más la altura de aspiración para ese tipo de sistema, ¿no? Yo eso ya lo expliqué, no lo voy a repetir. Más las pérdidas totales. ¿De acuerdo? Ese sería mi HM. Entonces, pues ya sería aplicar la fórmula. Eso no tiene ciencia, es aplicar la fórmula. Peso específico por caudal por HM. Y el HM, pues entonces miro el plano del edificio, cuánto tiene, hacia dónde lo tengo que elevar, lo que acabamos de ver, la altura de succión y las pérdidas totales que ustedes ya las saben calcular. Reynolds lo sacan, coeficiente de fricción dependiendo de la tubería que sea de PVC, la temperatura, la velocidad, que ya saben cuál es la velocidad, velocidad por diámetro, la viscosidad, todo ya lo saben, porque esta ecuación ya la hemos utilizado. ¿De acuerdo? Esos elementos que acabamos de trabajar pues tienen un nombre. La carga estática de descarga, la carga estática de succión y la carga estática total. ¿Cuál va a ser la carga estática total? Que es esta que yo tengo acá pintadita. Depende del sistema de bombeo que yo esté trabajando. Puede ser la altura de descarga menos la altura de succión o la altura de descarga más la altura de succión, ¿cierto? Dependiendo del sistema que yo esté trabajando acá, ¿cierto? Igual, como esta es una suma algebraica, digamos que me funciona esta diferencia. Más las pérdidas totales, ¿sí? Cuando yo trabajo con un sistema de bombeo, yo tengo que revisar el punto óptimo de operación de las bombas. Para la clase que viene, vamos a trabajar sistemas de bombeo en serie o sistemas de bombeo en paralelo. Como no hemos cubierto todo el tema, digamos que falta para que pudieran desarrollar su laboratorio, pues entonces vamos a aplazar el laboratorio. Ya cuando veamos el tema podemos hacer el laboratorio, ¿vale? Entonces, por hoy vamos a dejar hasta ahí y la próxima clase vamos a revisar sistemas de bombeo en serie y sistemas de bombeo en paralelo. ¿Vale, chicos? Vale, profe. Señora Carmen. Hola, profe, buenas tardes. Profe, ya que usted pues nombró lo del laboratorio, entonces, ¿para qué fecha se aplazarían? Toca esperar, pero hay 2 clases más o menos. Listo, profe, pues porque toca correr eso, toca hablar entonces con Jonfer. Sí, sí, pero si no podemos ir, si no hemos abarcado todos los temas, digamos que nos demoramos un poquito más. Pasó lo que me temía y es que nos hubiéramos demorado un poquito más en las exposiciones, pero toca así. Listo, profe. Sí, yo creería que unas 2 clases, realmente. Porque pues según está programado ahorita para el jueves, el 14 y el 19, entonces pues no sé si usted dice que 2 clases más, entonces tal Sería vez correrlo 21, para el 21 y el 26. 26. Sí, 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 sí. Es mejor. Y tenemos la evaluación. Entonces yo les diría que vayan consiguiendo un planito que tenga bomba. Los que ya lo tienen, trabajen con ese, que más o menos ya sé cuáles tienen con bomba. Y los que no, para que lo vayan consiguiendo. David. Para recordarte lo de la asistencia. Ah, ok, sí. ¿Alguna otra pregunta?
profe, una pregunta, ¿sería la evaluación del segundo corte o el tercero? No hemos hecho evaluación de... Usted va a dar la solución del taller, el que se subió el domingo. ¿Qué pasa con eso? Que si usted lo puede solucionar, profe, o tiene por ahí la solución, algunos compañeros preguntan. ¿Cuál? ¿El de